nos compete a toda la iglesia del Señor, a toda la congregación de los santos, por la importancia que tiene y porque ya estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. Yo le he venido diciendo, hermano, quizás desde hace unas 2 semanas para acá, que ya estamos nosotros en la recta final. No que hace 2 semanas empezamos a estar en la recta final, sino que hace 2 semanas yo le empecé a decir porque el Señor me ha inducido, hermano, me ha motivado a alertarlo a usted, alertarlo de las cosas que sabemos que ya están escritas y que están pasando. Cuando se habla, hermanos, quizás del final de los tiempos, de la venida del Señor, del fin del mundo, algunos, muchos ya hasta perdieron la confianza, ya perdieron la fe y dicen, pues ¿desde cuándo? Pero pues es que realmente cuando nosotros miramos la Biblia, y esto es muy importante que lo entendamos nosotros, que el final de los tiempos empezó hace 2000 años aproximadamente. Digamos que cuando el Señor Jesús resucitó y les dijo a sus apóstoles, no se vayan, no vayan a evangelizar todavía, aunque lo van a hacer, pero no lo hagan todavía, sino antes quiero que se vayan al aposento alto y reciban el Espíritu Santo, porque recibiendo el Espíritu Santo, Él los va a capacitar y entonces ustedes van a poder hacer la obra. Entonces dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, que ellos se fueron al aposento alto y ahí estuvieron aproximadamente como por 10 días. Es decir, 50 días después que el Señor resucitó, porque Él estuvo 40 días sobre la tierra, más 10 días después, que sería 50, que sería el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero lo impresionante es que cuando todos se volvieron locos ahí, ¿verdad? Y dijeron, ¿y estos qué están hablando? Porque dice la Biblia que descendió el Espíritu como llamas de fuego sobre ellos y repartieron lenguas como llamas de fuego. No que eran llamas, sino como. Entonces la gente se volvió loca y dijo, pero ¿y estos qué? ¿Están borrachos? ¿Están locos? ¿Les pasó algo? Entonces Pedro se pone en pie con los otros 11, es decir, todos se pusieron de pie, pero Pedro voló y les dice, hermanos, estos no están borrachos, son apenas las 9 de la mañana, tampoco están locos. Esto es lo que dijo el profeta Joel de los últimos días, que vuestros hijos profetizarían y los ancianos tendrían sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el final de los tiempos empezó ahí en el Pentecostés. Ahora, cuando nosotros estudiamos, digamos, los tiempos en la Biblia, hay diferentes órdenes de tiempo, por decirlo así, para Dios. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero digamos que está el cronos, que son palabras griegas para definir tiempo. Está el kairos, está la hora. Entonces, entramos nosotros ya al cronos de Dios, es decir, al tiempo de Dios, el final de los tiempos desde hace 2000 años. Pero ya a estas alturas yo creo que ya estamos en la hora final. Posiblemente ya no estamos dentro del final de los tiempos, pero del final de los tiempos entra también, digamos, el último día y entra la hora final. Entonces ahorita estamos en la hora final, en la recta final. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos pistas, tenemos claves en la palabra del Señor para nosotros poder decir esto. Entonces, hace 8 días hablaba yo sobre el arrebatamiento de la iglesia y les explicaba más o menos esto. Así que ahí está el material, lléveselo, escúchelo para poder nosotros llevar una secuencia. Pero fíjese, ahora yo quiero que le acompañe a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Y voy a retomar este versículo para hablar con ustedes sobre la apostasía. Ese es nuestro tema, la apostasía. Le tuve que hacer mención sobre la importancia de saber que ya estamos nosotros en el final de los tiempos, no desde ahorita, sino desde hace rato. Pero hay algunas cosas, según este pasaje, que nosotros podemos
por decirlo así, determinar para saber que ya el Señor va a venir. Entonces dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto, mire qué importante esto, y ponga mucha atención y lea conmigo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y el hombre de pecado, o el hombre de la perdición. Ahora, digamos que cuando Hitler quiso establecer el Tercer Reich, que él decía que él iba a gobernar 1000 años y engañó a 85 millones de alemanes, todos podrían decir que él era el anticristo o el hombre inicuo que establece 2 Tesalonicenses aquí capítulo 2 versículo 3. Y sin duda alguna, cuando nosotros digamos contamos el nombre de Hitler, porque cada letra tiene un nombre numérico, da 666. Entonces podrían decir, wow, Hitler fue el anticristo. O por ejemplo, en el año 70, vamos a irnos un poquito más para allá, ¿va? Digamos, más cerca o a más temprana edad. En el año 70, por ejemplo, cuando Tito quemó la ciudad de Jerusalén, y Nerón, este nombre de Chucho, por cierto, también le hizo la guerra a Israel en el año 70, también ese nombre da 666. Entonces, todos estos pasajes de alguna manera apuntalan a pensar que el anticristo ya vino y que esta apostasía de alguna manera se ha dado o ya se dio a través del tiempo. Y definitivamente sí se ha dado en alguna medida. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que el final de los tiempos ya empezó desde hace rato. Entonces, el anticristo, dijo el apóstol Juan, ya se han dado desde tiempos conmemorables. Para ser específicos, desde que nació la iglesia, desde el principio, desde ahí se han levantado anticristos, es decir, personas que están en contra de las enseñanzas de Cristo y del Cristo mismo. Eso ha pasado a través de los tiempos. Por eso muchas personas se confunden, porque leen la historia y miran los acontecimientos y dicen, pero si siempre pasa lo mismo. Claro, ha pasado lo mismo. En cuanto a apostasía, en cuanto a anticristos, ha habido. Y digamos, en cuanto a señales, también ha habido. Ha habido pestes, ha habido terremotos, ha habido hambres. Ha habido, en el libro de los Hechos nos habla la Biblia de que el profeta Agabo profetizó una hambre y pasó. Entonces, mucha gente sufrió y ha sufrido a través de los tiempos. ¿Qué le quiero decir? Que apostasía ha habido. Anticristos ha habido desde que nació la iglesia. Eso así. Es más, desde el siglo I al siglo III hubieron 10 persecuciones de emperadores, incluso católicos romanos, que iban en contra de la iglesia en los primeros 3 siglos. Entonces ha habido persecuciones a través de la historia, pero no quiero yo entrar en detalles sobre la historia porque no es el tema, pero es importante que conozcamos nosotros, vuelvo y le repito, que anticristos ha habido, apostasía ha habido, pero cuando aquí dice la Biblia que nadie os engañe en el sentido de que uno dice que ya vino el Señor, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía. Esta apostasía no es la que se ha dado a través de los tiempos, sino cuando uno va al original griego, como se escribió aquí, dice la apostasía máxima. Ahora, ¿qué es apostasía?
Apostasía sencillamente significa, apostasía es también la palabra en griego, así se dice apostasía, que significa deserción de la verdad o apartarse de la verdad. Esa es apostasía. Una persona apóstata es una persona que estuvo en la fe, obtuvo la fe, pero desertó de ella, se retiró de la verdad y siguió otra enseñanza. La palabra griega, repito, se divide de dos palabras. Es apostasía, pero se divide en dos. Apo, que es fuera de, y estasis, que es colocarse, o sea, colocarse fuera de la verdad. Esa es apostasía. Cuando uno busca un diccionario secular, hermano, están fuera de control, porque ahí dice, enfocan a apostasía a los protestantes del siglo XV, que se retiraron de la religión católica. Entonces, ahí dicen que el diccionario secular, repito, ese es el diccionario secular, no la palabra griega, no la escritura, sino el diccionario secular enfoca que apostasía o apóstata fue aquel grupo que desertó de la Iglesia católica. Efectivamente, sí, ellos desertaron, pero ellos desertaron porque encontraron verdades escriturales que la Iglesia católica no las estaba siguiendo al pie de la letra. Por eso desertaron, por eso se tuvieron que salir de ahí, porque dijeron, es más, en el caso de Martín Lutero, él encontró 95 puntos, 95 tesis que demostró error en la religión católica. No fue una, no fue dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 puntos, sino fueron 95. Entonces, entre paréntesis, él trató por todos los medios de hablar, de dialogar, de poder arreglar esa situación, pero la religión católica no quiso. Entonces lo sacaron, básicamente lo sacaron. Entonces, por eso ellos dicen que fueron protestantes. Claro, protestaron porque habían cosas incoherentes. Bueno, pero no ese es el tema. ¿Me estoy dando a entender qué es apostasía? Amén. Amén. Entonces, una persona apóstata no es una persona que no sabe algo, sino es una persona que ha estado en la verdad, que ha tenido el conocimiento, pero que se ha retirado. El ejemplo es Judas. Judas era un apóstol genuino del Señor. Judas era un hombre que Jesús escogió, o sea que Jesús lo escogió a él para que fuera su apóstol, para que fuera su seguidor y posteriormente él también pudiera hacer el trabajo que hicieron los otros 11 apóstoles. Pero Judas en algún momento, y para ser más específico, en la cena del Señor, y por cierto, hermano, qué importante es la cena del Señor, bueno, pero Judas en la cena del Señor, cuando comió el bocado, dice que se le metió el diablo y fue a vender al Señor. Ya consumó lo que ya venía planeando hacer. Es decir, Judas apostató, Judas desertó, Judas decidió, después de estar enfrente de la verdad, hermano, del Señor, él se apartó y eligió su propio camino, eligió lo que él quiso. Él tenía amor al dinero, se dejó engañar por las cosas de este mundo, etcétera, etcétera. Usted ya sabe la historia. Entonces, un apóstata, el ejemplo puede ser Judas. Pero la iglesia del Señor tiene que tener bien claro que el enemigo, así como ha tratado desde el principio de hacer desviar a los fieles de la verdad, así como lo hizo al principio, lo ha venido haciendo, y el propósito de él es que la iglesia genuina, ya vimos quién es la iglesia genuina, ahí están los temas, la iglesia genuina llegue a desertarse de la verdad. Ahora, esto lo ha venido haciendo a través del tiempo, pero antes de la venida del Señor se va a dar de una forma exagerada.
Tiene lógica. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si entra la apostasía a los fieles, entra la apostasía a los hijos de Dios, a la verdadera iglesia, entonces no se va con el Señor. El enemigo sabe eso. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Quiere desviar a la verdadera iglesia de la verdad. ¿Pero por qué? Porque la promesa, hermano, de la iglesia del Señor, la promesa que Dios le ha dado a sus fieles, a sus hijos, a los nacidos de nuevo, es que se los va a llevar. Y eso ya lo platicamos en el arrebatamiento. Pero esta manifestación gloriosa de los santos, esta manifestación de lo que dice aquí en versículo 1, del encuentro con el Señor, que yo lo estoy esperando con todo mi corazón, hermano, espero usted también. Este encuentro glorioso no se va a dar si antes no se da la apostasía máxima, la deserción máxima. Es decir, no se va a dar el arrebatamiento hasta que nosotros no miremos cómo hombres y mujeres que han estado fieles de repente empiezan a hablar herejías. La apostasía no es cosas malas de gente que no conoce al Señor. La gente que no conoce al Señor ya sabemos que está en tinieblas. Eso ya lo sabemos, eso lo declara la palabra del Señor. El problema es de la apostasía, el problema es que dentro de la iglesia del Señor, y cuando me refiero a iglesia, recalco, repito, insisto, estoy hablando no de un nombre, sino dentro de los fieles del Señor, los nacidos de nuevo, los lavados con la sangre de Cristo. La apostasía es de que dentro de esos fieles muchos empiezan a hablar disparates, aún con la palabra. Por ponerles un ejemplo, imagínense que alguien que ha predicado y ha enseñado el arrebatamiento, por ejemplo, de que el Señor va a venir y que va a llevarse a un grupo así, y de repente empieza a decir, no, eso no es así, eso es mentira, eso es falso. Ese ya está apostatando. O como les puse un ejemplo, ¿verdad? De un no sé si ya es hermanito o ya se pasó a primo, pero empezó a decir de que la Santa Cena del Señor ya la podemos nosotros comer con una hamburguesa y Coca-Cola. Ese ya se salió, ya está apostatando. Otro por ahí dice que necesitamos nosotros juntarnos todos los grupos que en alguna forma profesan al Señor, porque Dios no quiere que estemos aislados, sino que haya unidad. Entonces dice, no tenemos problema con juntarnos con musulmanes, no tenemos problema con juntarnos con mormones, con testigos de Jehová. Entonces ese es el problema. Ese hermano o primo, no sé, ya está apostatando. Ahora, claro, tenemos que evangelizar esos grupos con la verdad, pero no tenemos que hacernos nosotros a la creencia de ellos, sino ellos se tienen que hacer a la creencia de Cristo a través de la palabra. Ni siquiera tampoco a la creencia nuestra, ¿va? Porque nosotros hay una sola fe. Dice Efesios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia. Y esa es la iglesia del Señor, esa es la fe del Señor. Entonces, esos grupos se tienen que hacer a la palabra del Señor. Pero nosotros no nos tenemos que hacer a esos grupos. Claro, tenemos que evangelizarles, tenemos que decirles el Señor les ama, tenemos que darles un testimonio, tenemos que demostrarles que realmente la luz está en nosotros. Tenemos que demostrar a la luz de la palabra que realmente somos sal. Pero no hacernos a ellos. Son dos cosas diferentes. Entonces, esa apostasía máxima, mis amados hermanos, me temo decirles, como se dice en inglés, I'm afraid to tell you, ya está aquí y ahora. Ya está aquí y ahora.
Fíjese que todos los medios de comunicación son una bendición, pero van a ser usados también como armas para engañar a la misma iglesia. Entonces, mire, vamos a entrar en detalle después de esta pequeña introducción. Fíjese que yo quiero que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjese qué tremendo, porque dice 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, bendito sea Dios, que no son todos, bendito sea Dios, pero sí algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a saber quiénes son los que van a desertar de la fe genuina? Porque ahí dice que algunos lo van a hacer. Y luego lo que leímos en 2 Tesalonicenses dice que esto es previo al arrebatamiento. Entonces, si la apostasía es previa al arrebatamiento, necesitamos saber si ya estamos o no estamos. Ahora, yo le digo que sí ya estamos. ¿Por qué? Porque aquí dice que los que van a apostatar, dice que son las personas que escuchan a espíritus engañadores, número 1. Y número 2, a doctrinas de demonios. Ahora, hermano, aquí está claro, pero nosotros necesitamos poner las cosas bien sobre la mesa. ¿Qué doctrina estamos nosotros escuchando? Porque aquí dice que hay doctrina de demonios. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina es la enseñanza que el Señor nos ha dejado. La enseñanza, esa es doctrina. Didasco, doctrina, la enseñanza. Ahora, cambiemos entonces el término. ¿Cuál es la enseñanza que tú escuchas? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué comida tú estás comiendo? Pues que valga la redundancia. ¿Qué pan espiritual tú estás comiendo de la palabra? Ahora, hay muchas doctrinas en este tiempo que son antibíblicas. Pero como el enemigo ha trabajado de una forma tan fina, tan engañosa, algunos han llegado a pensar de que esa es la sana doctrina. Pero entonces nosotros necesitamos, mire, yo quiero que leamos un versículo más para explicarle esto. Proverbios capítulo 21, versículo 16. Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21, 16. Leamos 19, 27 también. Proverbios 19, 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ok. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Por qué leí estos dos pasajes? Porque aquí de alguna manera nos da la clave cuando nosotros ya empezamos a desviarnos de la verdadera enseñanza. ¿Cuándo? Cuando ya nosotros, aquí dice que empezamos a divagar, a razonar, a maquinar, a poner la palabra de Dios, que es espiritual,
en un terreno conveniente a lo material. No sé si me doy a entender. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Le voy a poner ejemplos. El Salmo 1, por ejemplo, dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo en la prosperidad. A la luz de la palabra, yo creo en que Dios quiere bendecir a sus hijos en todos los aspectos. Digamos, en su espíritu. Dios quiere que nosotros seamos espirituales, que seamos ricos en dones, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, etc. En nuestra alma, que nosotros podamos tener pensamientos cuerdos, que nosotros podamos tener una moral intacta, que nosotros, etc. Que en nuestro cuerpo también, que podamos ser felices, que podamos ser prósperos. El problema es cuando ya se hace un énfasis en un punto. Entonces yo creo que Dios es un Dios de prosperidad, pero ya cuando hago de eso un dogma, una doctrina, pero no dogma, sino doctrina, y empiezo a decir, el Señor no te quiere a ti pobre, el Señor te quiere a ti rico porque Él es rico, y trae tu Casio y el Señor te va a dar un Rolex, o cosas así, y que tú te mereces esto, y que, hermano, ahí ya eso es apostatar de la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra enseña de que si es necesario que pasemos persecución, la tenemos que pasar, porque Dios está más interesado en que nosotros le conozcamos y le agrademos a Él, y no que estemos gordos. Amén, aleluya. Dios no quiere, hermano. ¿Por qué cree usted que Dios nunca bendijo a Lázaro? Lázaro se murió mendigo. ¿Y por qué eso no lo predica esta gente? ¿Por qué eso no lo predica? Jesús no tenía ni dónde que recostar su cabeza, dice la Biblia. ¿Por qué eso no lo predica? Pablo en la cárcel murió sin amigos y sin dinero, y después que tenía una compañía de carpas, porque él hacía carpas al imperio romano, a los soldados, y de su dinero él aportaba para la obra. Entre paréntesis, no seamos tacaños. Hay muchos ejemplos en la Biblia para nosotros darnos todos al Señor. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, todos lo hicieron. Bueno, pero esperen un rato, no me distraiga. ¿Por qué estas personas, entre comillas, líderes, quizás empezaron bien? Porque es que, mira, hermano, es que ese es el punto, ese es el asunto que nosotros necesitamos comprender de la apostasía. Que un apóstata es alguien que empezó bien, que estuvo en la verdad. Un apóstata no es alguien que no ha estado en la verdad. No. Un apóstata es alguien que empezó bien, pero que fue engañado por el enemigo y entonces desvió su forma de pensar, desvió su corazón, se fue por otros caminos. Por eso dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando ya nosotros empecemos a querer cambiar nuestro caminar por uno conveniente, hermano, ya estamos entrando a la apostasía. Amén. Entonces el problema de estos líderes que se ven en las masas, que se ven en la televisión, que llenan estadios incluso, empezaron bien, porque si no, no fueran apóstatas. Empezaron bien, pero poco a poco empezaron a creer otras cosas que no son verdades completas, sino verdades a medias. ¿Por qué verdades a medias? Porque sí, Dios quiere prosperarnos, pero no es la prioridad. No es la prioridad. Entonces, cuando ya hay una doctrina que que tú tienes que ser prosperado, tú eres hijo del rey, olvídese, no, ahí ya se desvió de la verdad.
Ahí ya se desvió la verdad, porque entonces ¿dónde dejamos aquel otro pasaje donde Jesús le dijo al joven rico: da todo lo que tienes a los pobres? Dalo. Ahora, ¿por qué se lo dijo eso al Señor? ¿Por qué le dijo eso el Señor al joven? Porque él tenía su corazón puesto en las riquezas. Si él no hubiera tenido puesto su corazón en las riquezas, no hubiera habido necesidad que el Señor le dijera dalo. Él hubiera compartido. Entonces, en algunas oportunidades el Señor da órdenes. Da órdenes a sus hijos y dice, pero da órdenes de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Entonces él le dice a sus ángeles, por ponerles un ejemplo, a este yo quiero que le des. Y tal vez no dan explicaciones, pero Dios ya miró el corazón y dice, lo que pasa es que a este le voy a dar, pero como yo conozco su corazón, este no se va a quedar con él, no se va a quedar con todo. En su corazón hay que cuando tiene, él da, y lo demuestra ahorita que tiene 5 pesos, porque los comparte. Entre paréntesis, cuando nosotros decimos, si me ganara esto, si tuviera esto, yo diera. Mentira, si no das ahorita que no tenés 10, no vas a dar cuando tengas, no, ya no te vamos a ver. Esos son principios que nosotros no debemos de dejarlos. Si ahorita yo no comparto el dólar que tengo, ¿cómo voy a compartir 1,000,000? No tiene lógica, y si pensamos que tal vez sí, estamos engañados. Pero espérenme un rato, voy a regresar. Entonces Dios dice, a este dale porque yo miré su corazón, pero a este no me le vayas a dar porque se echa a perder. Es más, a este quítenle, quiero que lo poden. Quiero que lo poden, quiero que lo humillen porque es muy orgulloso. Entonces viene la humillación. Ya cuando nosotros nos humillamos, entonces dice, ahora ya está listo. Ahora sí, por favor, no me lo vayan a matar tampoco, pero sí quiero que le den una buena humillada. Pedro, Señor, yo voy a dar la vida y voy a morir por ti. Pedro le dice, no, ni lo hubieras dicho. Ni lo hubieras dicho, porque ya, y es que ya, es más, el diablo ya te pidió. Y le dice, no, Señor, no, olvídate, yo hasta la muerte. No, Pedro, 3 veces va a cantar el gallo y me vas a negar. Y cabal, humillado. Dice que ese hombre se revolcaba, lloraba, y Dios lo permitió porque también le conocía su corazón que se iba a arrepentir. Entonces, cuando vengan esas doctrinas de prosperidad que ya están, por eso yo les digo, ya estamos en la apostasía extrema, porque se aferran y usan versículos, hermano, porque como la Biblia da para todo. Es que mire, hermano, esa es otra cosa, que digamos que yo puedo usar la Biblia para mi conveniencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado que siempre toda nuestra motivación sea en pro de mi hermano. Por eso yo puse un artículo en Facebook. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero llenar una iglesia? ¿Por qué quiero llenar un estadio? ¿Por qué quiero grabar un disco? ¿Por qué quiero tener un carro del año? ¿Por qué quiero tener una mejor casa? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación? Si mi motivación es para beneficio del otro, yo pienso que va encaminada. Pero cuando mi motivación es para yo estar cómodo, hermano, vamos chanfleados. Vamos chanfleados. Porque entonces el Señor dijo, no dejamos lo que el Señor dijo, que demos nuestra vida por los demás, que vivamos por los demás, que hagamos el servicio. Qué tremendo, hermano. Pero, ¿qué es lo que oímos?
¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo? ¿Cuál es la comezón? Otro versículo dice que tendrán comezón de oír. Yo no tengo nada, porque mi tarea, hermano, es enseñarle. Amén. Si usted lo quiere hacer, hermano, usted va a ser libre, pero yo no soy Pilato tampoco, pero casi que estoy diciendo que me quiero lavar las manos, pero no soy Pilato. Pero enlace, por ejemplo, hay muchos en enlace, hermano, que están chanfleadísimos. Así es. Y se lo digo porque usan la palabra para su conveniencia. Así es. A lo que a nosotros nos conviene, hermano, es escuchar cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Y para agradar a Dios nosotros necesitamos escuchar de santidad, Amén. de fe, Amén. de esperanza, Amén. de generosidad, de amor, de bondad, de sacrificio. Ya nadie quiere hacer sacrificio. Ya nadie. Nadie se quiere esforzar. Todo lo quieren fácil. Nadie quiere orar ya. Nadie quiere ayunar. Entonces, la apostasía yo creo que ya está. Ya está. Está activa. Está a todo lo que da. Y no se ha manifestado el segundo agente que miramos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que es el anticristo. No se ha manifestado porque de plano Dios es misericordioso. Pero se va a manifestar después que la iglesia sea arrebatada. Entonces, si ya estamos nosotros ahora mismo viendo la apostasía, que es todas estas doctrinas de demonios. Pero yo les puse un ejemplo que son nada más la doctrina de la prosperidad. Pero hay otras enseñanzas que enseñan rebelión, que enseñan a rebelarse. Una herejía, por ejemplo, es, ¿cómo decírselo? Más o menos escuché yo que aquí en el valle hay como unas 60 o 70 grupos que se han levantado. Ahora, ¿por qué se han levantado muchos grupos? Pero grupos que quieren estar solos. Grupos que quieren estar predicando solos. No están dando cuentas. Es decir, hay una doctrina de autosuficiencia. Si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo poder, si yo también soy comprado con la sangre de Cristo, yo también lo puedo hacer. Esa es una doctrina falsa. Porque todos nosotros necesitamos estar ligados. Primero a nuestra cabeza, que es Cristo. Y tenemos que reconocer autoridad. Pero cuando nosotros nos estamos separando, estamos siendo autosuficientes. Y ese fue el pecado de Lucifer, que se creó autosuficiente. Dios le dio autoridad, Dios le dio poder, Dios le dio un puesto grande, pero él no se conformó con ese puesto. Él dijo, no, yo ya puedo, yo tengo el poder, yo ya tengo esto y voy a ser más que Dios, me voy a separar. Entonces, ahora le voy a explicar algo. Yo estoy de acuerdo cuando alguien se separa de un lugar porque tal vez no está recibiendo el pan que necesita, porque el pan tiene que ser diario y tiene que ser hecho diario, no tiene que ser un pan mohoso, una palabra mohosa. A veces algunos están escuchando una palabra mohosa, ¿verdad? Que lo mismo. Entonces yo estoy de acuerdo en que uno busque nuevos pastos. Entre paréntesis, vamos a explicar eso tal vez en detalle después, porque necesitamos explicar bien eso. Pero, otra vez, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué? ¿Por qué yo me estoy poniendo en una posición de autoridad que Dios no me ha dado? ¿Por qué? Entonces hay un espíritu de rebelión. Y cuando uno hace eso, hermano, entonces uno está apostatando de los principios que Dios ha establecido.
Hay principios que Dios ha establecido. Hay órdenes que Dios ha establecido. A veces uno dice, bueno, yo veo esto así o creo esto así, pero entonces en el orden de Dios tal vez no es el tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Espero me esté dando a entender, hermano. Miren, otra señal de la apostasía es la falta de sinceridad. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, otra señal de la apostasía es cuando ya no hay sinceridad en todo el sentido de la palabra, ya sea en la congregación o ya sea en el mensaje incluso. En el mensaje incluso. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo le pongo? Cuando ya a veces, digamos, mire, en el caso de Sansón y Dalila. Fíjese que Dalila empezó a no ser sincera con Sansón. Estaba con Sansón, de alguna manera le sobaba la cabeza, le hacía su comida, le decía, mira papayito, te amo, te quiero. Pero por otro lado, le decía, me gustaría que me dijeras cómo te puedo dominar. Y ya miramos eso en alguna oportunidad. Entonces, ¿cómo entra la apostasía en este punto de la sinceridad? De que se empiezan a decir cosas, o sea, se empiezan a decir verdades, pero por otro lado con un propósito de tal vez robar algo, robarle la bendición, robar muchas cosas, robarle la atención, robar la amistad. Entonces la fidelidad es muy importante. La fidelidad. Nosotros necesitamos ser fieles. Porque cuando empezamos a no ser fieles, entonces fácilmente vienen las mentiras. Fácilmente empieza uno a ocultar cosas. Fácilmente uno empieza y por atrás, no, mira, yo la verdad miro esto y esto y esto. Ahí ya estamos nosotros apostatando. Amén. Es mejor, hermano, de una vez de frente. Si usted mira algo, mira esto y ya. O me voy y por esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿sabes qué? Te bendecimos en el nombre del Señor. Pero ya cuando no hay una fidelidad, cuando ya hay una... Mira, hermano, la apostasía empieza así. Otra vez voy a regresar al ejemplo de Judas también, pues. Dice que Judas estaba ahí con el Señor, conviviendo con los apóstoles y todo bien, aleluya, lloramos y bendición y todo. Pero por atrás Judas estaba ya tramando, hermano. Negociando. Oh, mira, 50 platas y te lo traigo. Ay, hablamos mañana. Y ya. Pues sí, Señor, y repartiendo limonas y bendiciendo y todo. Al otro día, sí, ya, 45, las 45. Hasta que llegaron a un acuerdo. Pero eso fue por atrás. Pero Judas ahí, hermano, en la cena del Señor dice que hasta mojaba el pan con el Señor. Comía con Él, estaba con Él. Entonces, cuando uno empieza ya a apostatar, cuando uno ya no es sincero. Amén. Y eso lo vamos a saber usted y yo. Tal vez no lo va a saber ni nuestra pareja, ni nuestro cónyuge, sino solo nosotros. Pero eventualmente se va involucrando más, se van involucrando otros. Entonces, otra vez, ¿cuál es una señal de la apostasía?
Cuando se empieza a perder sinceridad. Cuando se empieza a hablar a espaldas, aunque parezcan cosas que no son muy graves, pero ya se empieza a decir cosas a espaldas, hermano, y ya se empezó, no que sea apóstata declarado, pero ya se empezó a apostatar. Entonces, nosotros tenemos que ser claros, tenemos que decir las cosas con la verdad. Aunque, y eso, hermano, para los ministros es un reto, para nosotros los que predicamos es un reto, porque a veces se teme tal vez decir la verdad al pueblo, no decirle, mira, esto que estás haciendo está malo, porque tal vez si es muy severo se puede ir. No, hermano, uno tiene la responsabilidad, nosotros los ministros, es decir la verdad. Decirle, mira, esto está malo y tenés que corregirte, tenés que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, algunos ministros empiezan a perder la sinceridad porque quieren llenar, porque quieren acaparar, quieren acumular. Entonces empiezan a hablarles a la gente de cosas que a ellos les convienen, que a ellos les gusta, hacer lo que la gente quiere. Y hay opiniones, hermano, a veces dentro de la gente, y si el pastor no está ubicado en la palabra, va a ceder a lo que la gente dice. Aunque haya cosas que parezcan buenas, pero es que hay una visión y hay un principio en la palabra que solamente a veces el pastor la sabe. Entonces, pero la sinceridad. Le voy a poner un ejemplo. Dice que el Señor le dice a los discípulos, a mí me van a matar, y lo van a hacer porque yo a eso vine, a morir por la gente, por el pueblo. Viene Pedro en un buen sentido, con una buena intención, ni siquiera con mala intención, sino con buena intención. Le dice, Señor, le dice, no, que te mate, pero no así. ¿Por qué no mejor que te den un balazo? ¡Pah! Y ya, no existían las balas, pero para que usted me entienda. ¿Por qué no mejor que solo un balazo? ¡Pum! Y ya no sufres. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Qué duro, ¿ah? Yo hubiera sido Pedro. Ahí te veo. Yo tratando de ayudarlo, ¿ah? Tratando de que las cosas fueran un poquito mejor. Pero gracias a Dios que Pedro, aunque tal vez no lo entendió, porque a veces no hay que entender para quedarse, sino hay que obedecer. Amén. Y someterse. Entonces Pedro le dijo, bueno, vamos a ver más adelante a ver qué pasa. Y cabal, el Señor tenía la razón. Entonces, hay cosas que los ministros, hay cosas con las cuales los ministros luchan. Porque por un lado, uno ama las ovejas, y yo lo estoy experimentando y lo estoy aprendiendo, y uno quisiera complacer a todos, y otra vez yo lo estoy experimentando y lo estoy viviendo. Pero yo sí quiero ser honesto con usted y quiero ser sincero, porque quiero que Dios a usted lo bendiga. Entonces yo le voy a decir a usted las verdades. Yo le voy a decir a usted de que es necesario a veces la humillación. Es necesario a veces el sufrimiento. Es necesario a veces incluso perder todo, dinero, reputación. A veces hay que perder eso. A veces hay que perder. Pero me miré mal. No importa. No importa. Entonces, seamos sinceros, hermanos. Seamos honestos. Cuando estemos incluso escuchando cosas, porque ahí empieza el oír. Oír, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Cuando estemos oyendo, examinémoslo, examinemos todo. No digamos, sí, tenés razón. Fíjate que no, hermano. No seamos nosotros, no nos desviemos también. Tengamos carácter. Tengamos carácter. Tengamos dominio propio para decir sí, no. Una cosa es la amistad.
Y una cosa es la responsabilidad, la verdad, la sinceridad. Yo puedo decir, por ejemplo, de los ministros, hay ministros que pueden ser mis amigos, amigos legítimos, los bendecimos, pero quizás no tienen ministerio, no tienen enseñanza de palabra, y esos son otros 20 pesos. Entonces no confundamos las cosas. Es que es mi amigo, yo lo voy a apoyar. No. Es mi amigo, pero en cuanto a lo espiritual, en este punto estás mal. Tú eres mi amigo y yo estoy orando por ti y todo, pero en este punto estás mal. Y yo no quiero que seas apóstata. En este punto te estás desviando. Lo que estás escuchando, mira, eso que dijeron no está aquí en la Biblia. Dice este versículo, pero mira lo que dice este otro, y mira lo que dice este otro, y mira lo que dice este otro. Entonces corroboremos. No nos dejemos llevar, hermano, a la primera. Seamos como los bereanos. El apóstol Pablo predicaba, daba la palabra, y los bereanos decían, a ver, vamos a ver si es cierto. Ah, sí. Y es que no solo está aquí, también lo confirma acá. Y lo dice acá y lo dice acá. Amén, hermano Pablo. Sigamos adelante. Entonces, yo le recomiendo que haga usted eso aquí también. Usted escuche lo que le estoy diciendo, pero haga sus notas. Váyase a la palabra. A ver si yo estoy siendo sincero con usted, si yo le estoy dando la verdad. O nada más quiero convencerlo, nada más quiero... Porque así empieza la apostasía. Así empieza la apostasía. Entonces, busquemos nosotros, hermanos, la verdad. No vendrá el Señor sin que antes venga este apartamiento de la verdad, esta rebelión contra Dios directa. No es para tanto. Cuando ya empieza uno así, no, hombre, no es para tanto. La Biblia no habla tanto así de santidad, no. Olvídese, hermano, repréndalo y aléjese de ahí. Dígale, si quieres ser carnal, tú sé carnal. Y no es que yo sea legalista, yo no ando creando a nadie aquí, hermano. Pero la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo, dijo Dios. Entonces, hermano, no estemos nosotros tratando, no es para tanto, hermano, no, o orar así mucho, o levantar la mano, no tanto, hermano. ¿Cómo que no? Ahora, si ya usted lo quiere hacer de otra forma, hermano, entonces ya es el Señor y usted, ¿verdad? Pero yo le estoy advirtiendo, hermano, yo le estoy advirtiendo que esa rebelión está apuntando a una apostasía extrema, y eso significa que el Señor ya viene. Amén. Entonces, hay más cosas, hermano, muchas. No nos rebelemos contra la palabra. No, porque ese es otro signo de la apostasía. Cuando se nos dice a través de la palabra, mira, pero aquí dice, no, hermano, no, es una interpretación tuya. No, o sea, aquí dice claro, mira, no, ok, pues entonces ya, dejémoslo ahí. ¿Por qué hay tanta secta? ¿Por qué hay tanta incluso denominación? Porque a fuerza ellos han agarrado unos cuantos versículos y ahí se basan. Pero viene uno y dice, no, pero es que mira, aquí también dice en esta otra parte. Bueno, entonces ahí ya es tu problema. Entonces nosotros, ¿cómo evitar la apostasía? ¿Cómo evitar el desviarnos? ¿Cómo evitar? Escuchemos bien la palabra del Señor y escudriñemos, revisemos, dependamos del Señor. No dogmaticemos. ¿Qué es un dogma? Es establecer principios como verdades. No es que sean verdades, sino son como verdades. Es decir, que como suposiciones. Entonces, no dogmaticemos. Sí, pero es que allá sí lo hacen. Ay, es que no, aquí no estamos porque lo hagan allá o así se ha hecho allá. ¿Qué dice la Biblia? Es que así yo siento bonito. ¿Qué dice la Biblia? Es que así me gusta. No, ¿qué dice la Biblia? Es que yo así me siento bien cómodo, hermano, mira cómo me atienden. No, olvide, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, el Señor le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que en ellas tienen la vida eterna, ¿verdad?
Y los fariseos decían, sí. ¿Y por qué no lo hacen? Le dijo el Señor. Entonces, sí, la vida está en las Escrituras, pero tenemos nosotros que aplicarlas. Amén. Entonces, hermano, ya es tiempo nosotros que tomemos en serio esto. Que tomemos en serio. El Señor viene un día de esto. Viene. ¿Por qué? Porque la señal es esa, que no va a venir sin antes la apostasía. Y la apostasía, la negación de la fe, ya está. Hombres predicando por dinero, que la gente se haga rica. Véngase, hágase rica, traiga esto y el Señor le va a dar. Esa es una herejía, ese es apóstata declarado. Ese es apóstata. Usted va a tener dinero. ¿Sabe cómo usted va a tener dinero? Si trabaja. Si usted trabaja, va a comer. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que el que no trabaja, que no le dé hambre, dice otra versión. Usted quiere dinero, trabaje. Usted quiere que su dinero le rinda. Usted quiere que lo que ha trabajado usted pueda invertirlo en bien y eso prospere y sea de bendición. Ofrende y diezme. Esos son principios. No diezme y no ofrende para tener más. No. Usted ofrende y diezme para que el Señor proteja lo que le ha dado. Porque hay un devorador y hay un destructor que le quiere robar lo que usted ha cosechado. Esos son principios. Esos son los principios que nosotros debemos de predicar. El diezmo no es para el pastor, ni es para que ellos también se enriquezcan. Pero de que algunos lo hayan hecho, esos son otros 20 pesos. Pero nosotros tenemos que aplicar la palabra del Señor. Tenemos que aplicar los principios y Dios nos va a bendecir. Amén, amén. Oremos. Vamos a seguir platicando de esto después. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.